Miguelina. Pues muy buenas noches a todos, al licenciado Gustavo Chioso, a la licenciada Mejía, ambos pertenecientes a la FLAT. Y esta noche también se nos une la licenciada Alba Rodríguez, que es la directora de Save Your Children. Y le doy las gracias de todo corazón, Miguelina, por el empeño que tuviste para que este encuentro pudiera ser factible. Desde hace mucho, la Fundación Fénix viene externando su preocupación, pero más enfocado, como les estaba diciendo, hacia las drogas, hacia el consumo de drogas. Y creo que ambos, o sea, todos los presentes, están mostrando una preocupación legítima, porque existe, y yo estoy agradecida de que ustedes aceptaran este momento para compartir sus experiencias. Estamos viviendo un mundo de crisis, el mundo entero está en crisis y es el momento para alzar nuestras voces. Tenemos una preocupación común, definitivamente que la tenemos, cuando nuestros niños y adolescentes que por sus derechos deberían de estar estudiando y viviendo una vida acorde con su edad, los vemos en las calles, adictos a las drogas y delinquiendo. Es preocupante para cualquier sociedad. Estos niños y jóvenes serán los hombres del mañana, por supuesto. Pero ¿de qué mañana estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta situación, la suerte de ellos? Por derecho les corresponde tener una vida, de tener el pan de la enseñanza, de la salud, y muy lejos de eso están en las calles y, como decía ahorita, muchos de ellos están hasta vendiendo drogas. Son los proveedores de sus familias, porque son los que salen a la calle a trabajar, a limpiar vidrios, a limpiar zapatos, a lo que puedan hacer, pero definitivamente es preocupante porque no es eso lo que deben de hacer. Ellos están haciendo algo que sus padres deberían de hacer y lo están haciendo ellos. Es un llamado de alerta. Para mí, este momento es un llamado de alerta a las autoridades que no pueden seguir ignorando las necesidades de nuestros niños. Tenemos que preocuparnos por su educación, por la salud, la alimentación, que merecen solos no pueden. Ellos solos no pueden porque ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Unámonos, alcemos nuestras voces y que de aquí sea el principio de muchas actividades que podamos compartir en común y que podamos lograr lo que cada uno tiene y sabe que debe de hacer por nuestra niñez. Bienvenidos y gracias, Miguelina, por propiciar estas tres personas a este conversatorio. Gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias a usted, doña Giralda. Gracias porque realmente gracias a este proyecto, a su visión, a lo visionaria que fue este proyecto, ha permitido que tantas personas vuelvan a vivir. Fundación Fénix fue incorporada en el año 1996 y ha visto recuperar a cientos de pacientes . Perdón, Miguelina, se te fue el audio. Sí, aquí estoy. Decía que nuestro más reciente proyecto que tenemos en este momento son programas pues preventivos. Uno de ellos es Amando la Vida, que es un proyecto de prevención contra el consumo de drogas y alcohol en el embarazo. Buenas noches a todos y gracias por estar presente. Con esta conferencia, a través de toda la experiencia y profesionalidad que caracteriza a nuestros panelistas, pretendemos llamar la atención a la sociedad sobre la situación de la adicción en los niños, niñas y adolescentes. Este evento, Niñez, Adolescencia y Drogas en Latinoamérica, ha sido posible gracias a la colaboración del Dr. Fabián,
quien es presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas. Gracias, Fabián. Nosotros en el día de hoy pues vamos a tener, como decía doña Giralda, 3 panelistas y vamos a primero escuchar la ponencia de ellos y luego al final vamos a tener preguntas para nuestros panelistas. Pues inicio con la licenciada Xochitl Mejía Mesías, quien es licenciada en Psicología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara, México. Cuenta con una maestría en Psicología Clínica y de la Salud del Instituto Superior de Estudios Psicológicos de Barcelona, España. Actualmente es la directora y terapeuta del Centro de Desarrollo Humano TONAGI, donde es responsable de la implementación y supervisión de los procesos terapéuticos del Centro Ambulatorio para la Rehabilitación de Adicciones y Codependencia. Asimismo, se encarga de supervisar y capacitar al equipo terapéutico y consejero en adicciones. De igual manera, es la directora y terapeuta del Centro Terapéutico en Rehabilitación CURE, quien ahí es responsable de la implementación y supervisión de los procesos terapéuticos. Xochitl es especialista en adicciones, elaboración, desarrollo e implementación de programas, cursos e instrumentos para la prevención y tratamiento en adicciones en el ámbito escolar, comunitario y laboral. La licenciada Xochitl nos hablará de la codependencia. Para nosotros, licenciada, es un privilegio tenerla y poderla presentar a todos ustedes. Licenciada, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí es un placer. Yo creo que siempre que podamos crear espacios, ¿no? de compartir buenas prácticas, de compartir conocimiento, pues eso se agradece siempre, ¿no? Entonces, bueno, como me dijeron que tenía 25 minutos, voy a intentar ser muy concreta y muy sintética, porque les voy a hablar de un tema el día de hoy, que es la codependencia, que es un tema grandototote, y que realmente nos podría dar para hablar muchas horas. Pero me gustaría aprovechar este tiempo para que queden como conceptos claros para todos los que trabajamos en la atención de la salud mental y de las adicciones. Creo que este es un tema fundamental, pero no solamente a esta población, sino también a las personas que acompañan a personas con problemas de adicciones, ¿no? A adolescentes y adultos. Creo que son temas básicos para una población u otra. Entonces, les voy a compartir una presentación para que así estemos todos. Vale. Ya está. Bueno, pues empezaremos definiendo, ¿no? Lo que es codependencia. Y más que una definición como tal de la codependencia, es que creo que esto cualquiera lo podría encontrar en Google. Yo quisiera compartirles cuáles son estos antecedentes que hay sobre codependencia, ¿no? Antes, cuando surge AA en Estados Unidos, se empezaron a dar cuenta las personas que no solamente la persona que tenía la problemática de adicción sufría con este padecimiento, sino que también quienes estaban a su alrededor empezaban a mostrar sintomatología similar, ¿no? Entre ellos. Y en aquel entonces se les llamaba coalcohólicos, sobre todo a las parejas, ¿no? El término se empezó a utilizar de coalcohólico a las parejas de los alcohólicos que estaban en tratamiento en AA. Y entonces, conforme fue pasando el tiempo, más o menos por ahí de los años 80, se dieron cuenta que no solamente las parejas y los hijos de los alcohólicos desarrollaban esta sintomatología que ahorita intentaré describirla, sino que también el resto de familiares, madres, padres, hermanos, que convivían con una persona con problemáticas de alcohol u otras sustancias, también iban desarrollando ciertas patologías, esta misma patología o esta misma condición.
la codependencia siempre está como en una nube a la hora de definirse. ¿Por qué? Porque hay quien la define como un trastorno, hay quien la define como una adicción, hay quien la define como una compulsión y hay quien define la codependencia como un mecanismo de adaptación. Y creo que se convierte en un fenómeno muy complejo la codependencia porque justamente este fenómeno cubre todos estos puntos, ¿no? La codependencia es un trastorno, es una adicción, es una compulsión y es un mecanismo de adaptación. Y les explicaré un poco por qué es que la centramos en estos puntos. ¿Por qué decimos que es un mecanismo de adaptación? El codependiente, ¿no? Se sabe y lo que se ha estudiado es que hay una génesis del problema, es decir, hay un origen de esta problemática. Y normalmente las personas que somos codependientes, ¿no? Porque yo me apunto como una persona que ha sido codependiente y que ha transitado durante años por un tratamiento para identificarla y para tratarla. Normalmente somos personas que tuvieron un sistema familiar en donde los problemas emocionales, cognitivos y conductuales ocurren en esta familia, ¿no? Normalmente el codependiente como origen tuvo estos sistemas donde la tensión y la angustia fueron situaciones que se fueron haciendo crónicas y al final las personas, cuando somos niños, ¿no? Que estamos hablando del tema de niños y adolescentes, el niño lo que requiere, todos tenemos necesidades básicas, ¿no? Y cuando hablamos de necesidades emocionales, ¿qué es lo que busca todo niño? El niño busca cubrir esas necesidades de seguridad, de aceptación, de amor. Pero si crecemos en un entorno en donde el ambiente es hostil, donde hay tensión, donde hay angustia, se generan ciertos mecanismos para poder adaptarte a ese sistema que no te brinda esos mecanismos y que ahorita explicaré de una manera más concreta. ¿Cuáles son las características de estas familias disfuncionales? En estas familias, generadores o generadoras de personas con problemas de codependencia, son familias caóticas e impredecibles, ¿sí? Creo que los que tenemos hijos sabemos que un gran regalo que le podemos dar a un niño es la estabilidad, ¿no? De su entorno. Cuando tienes un hijo, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, te dicen los pediatras cuando son muy bebecitos es que algo que es importante son las rutinas. ¿Por qué? No solamente a manera de tener armonía, ¿no? Y una agenda bien estructurada, sino porque sabemos que una de las maneras de generar estabilidad emocional en un niño es darle la certeza de que sepa qué va a pasar después, ¿no? Por eso los pediatras te dicen, bueno, cuando a tu bebé, pues todos los días tiene que ser igual y le tienes que a la misma hora dar de cenar y el baño, a la misma hora después está el apapacho, después el cuento, después el abrazo y después el dormir, ¿no? Y todos los días tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esto genera en el niño la sensación de seguridad, de que yo sé que va a venir después. Una familia caótica o impredecible es una gran generadora de ansiedad, porque no sé qué va a pasar. Recuerden que la manera en que estructura un niño su realidad, ¿no? Y su entorno, cómo lo significa, muchas veces los niños tienen como esta visión egocéntrica, ¿no? En donde todo lo que pasa alrededor tiene que ver conmigo. Entonces, un niño cuando ve a su madre llorando, ¿no? Cuando ve a su padre que está sobrepasado emocionalmente o que ve violencia en casa, el niño no estructura esta situación diciendo, bueno, es que mi padre está estresado por el trabajo o mi madre está triste porque se está separando. El niño normalmente lo vive como algo hice yo para que esto esté pasando, ¿no? Y entonces a partir de ahí es que se empieza a generar mucha ansiedad porque no sé qué es lo que va a pasar. Cuando por hacer la misma cosa mi mamá un día me reprime y me regaña, ¿no? Y los días vuelvo a hacer lo mismo y ahora su reacción es distante y no pasa absolutamente nada,
esto es un gran generador de ansiedad porque el niño no sabe qué viene después, no sabe qué es lo que va a pasar y no tiene control. Estas familias no brindan los apoyos necesarios o adecuados, hay miedo, hay inseguridad, puede existir negligencia física o emocional, ¿no? Son familias que la manipulación es algo que utilizan mucho, como por ejemplo, pues si no sacaste buenas calificaciones, significa que no me quieres, ¿no? Si no eres un buen niño, entonces significa que no me tomas en cuenta, como esta manipulación emocional constantemente. La culpa es una de las características también de estas familias disfuncionales, ¿no? De culpabilizar a unos y a otros por lo que sucede. Pueden ser familias sumamente severas o abusivas y pueden avergonzar a los demás miembros, ¿no? Por las características que tengan, por lo que son o por lo que no son. Son familias que la apariencia es algo muy importante, ¿no? Es muy importante que los problemas se queden y no se aborden, entonces difícilmente dan una solución asertiva a las problemáticas que surgen en la familia, por lo tanto están llenas de secretos, son familias que son muy críticas, ¿no? La exigencia es alta sobre lo que tienen que ser estos hijos o lo que tienen que hacer estos hijos. Son desatentos, es decir, no veo a quién tengo enfrente como hijo o como hija, ¿vale? Yo tengo mucha experiencia de trabajar con adolescentes con problemas de conducta o problemas de consumo y son muchos años donde nos hemos dado cuenta que una de las sensaciones más presentes que tienen estos chicos es tener la sensación de rechazo, es tener la sensación de no ser aceptados por quienes son, ¿no? Y entonces siempre van buscando esta manera de ser aceptados o no en otros lugares. Y normalmente los chicos lo que te suelen decir es que no cumplo la expectativa de mi padre o de mi madre, ¿no? Porque normalmente estas familias son críticas, exigentes. El otro día un padre en grupo, en los grupos que tenemos de familias, un padre se levantaba el cuello y se sentía muy orgulloso de su intervención porque él decía, es que yo ya entendí que yo a mi hija la tengo que dejar libre, que tiene que ser ella como quiera ser. Y entonces yo le dije, mira, dedícate a lo que tú quieras. Yo ya no te voy a exigir que seas médico, que seas ingeniero, dedícate a lo que tú quieras. Yo lo único que te pido y lo único que te digo es que si quieres vender chicles, vende chicles, pero sé la mejor en vender chicles. ¿Quieres ser barrendera? Sé barrendera, pero sé la mejor barrendera de todo México, ¿no? Y entonces el grupo le cuestionaba y le decía, ¿y si ella no quiere ser la mejor en vender chicles? ¿Y si ella no quiere ser la mejor barrendera de todo México? ¿No? Porque siempre estamos buscando como padres o como madres esta exigencia y sobre todo que no alcanzo a ver qué es lo que quiere el otro, ¿no? Esta dificultad de estas familias de observar cuáles son los intereses, las cualidades, las capacidades que tiene el otro para poder desarrollarlas, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las expectativas poco realistas de estas familias. ¿Cuál es el resultado de este cúmulo de características? Pues que en el niño, como ya dije, se generan sistemas de creencias sobre yo no soy suficiente, ¿no? Creo que una de las pensamientos recurrentes que tenemos los codependientes es que justamente absorbemos todo este sistema familiar y siempre estamos dudando de si soy suficiente o no soy suficiente con el otro, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que, como yo les decía, hay una necesidad de adaptarme al sistema. Yo quiero cubrir las expectativas del otro. Entonces, cuando un niño crece en un sistema como tal, se le desarrollan como unas antenas gigantescas, ¿no?
que están muy, muy, muy atentas para ver cómo está mi sistema familiar, para ver de qué humor se levantó hoy mi padre o mi madre, y entonces si me doy cuenta que hoy está de mal humor, entonces me voy a convertir prácticamente en una planta de la casa para no molestar, ¿no? Y si veo que hoy está de buenas, pues entonces hoy sí voy a ir y hoy voy a mantener una conversación con mi padre o con mi madre para recibir su agrado. Y esto funciona. Acuérdense que al final somos seres sociales que estamos buscando siempre el sentirnos parte del sistema. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando somos adultos, esta hiperatención se queda como fijada, ¿no? Y entonces me convierto en este ser que está siempre muy atento a las reacciones del otro. Porque recordemos que al final la codependencia es eso, la codependencia es estar todo el tiempo vigilante del bienestar o el malestar del otro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la codependencia en una relación de pareja, mi estado emocional puede depender todo el día de si recibí un mensaje o no, ¿no? O si por la mañana mi pareja me sonrió, entonces yo ya estoy bien, pero si a mediodía lo vi que estaba de malas, entonces vuelvo a tener este mismo mecanismo que yo tenía en la infancia de decir, yo tengo que solucionar esto, ¿no? Y yo tengo que buscar la manera de que el otro esté bien. Cuando hablamos en temas de adicciones y familias, esto es una de las constantes, ¿no? En donde esta madre codependiente o este padre que están hiperatentos a si su hijo consume o no. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que dejo o me obligo a desenfocarme en mí para estar totalmente enfocado en el otro. Y esto me obliga a desatenderme. Nosotros en el tratamiento que hacemos a las familias, siempre les decimos lo mismo y les decimos que desde nuestros servicios no van a encontrar la solución para que su hijo o su hija deje de drogarse. Eso les estaríamos mintiendo y los engañaríamos si les decimos, mira, si vienes aquí a terapia y vienes a grupos y haces todo el proceso, porque eso es lo que ellos quieren. Normalmente llegan diciéndote, dame por favor la solución para que mi hijo o mi hija deje de consumir. Y nosotros siempre les respondemos, no, eso es una decisión de él o de ella, ¿no? Lo que tú sí puedes trabajar y conseguir es que a pesar de las decisiones que tome tu hijo, o sea, es decir, a pesar de que tu hijo siga consumiendo o no, tú aprendas a estar bien. Porque esa es la gran dificultad que tiene el codependiente. El codependiente le es muy fácil atender al otro, pero le cuesta muchísimo atenderse a sí mismo, ¿no? Y justamente el objetivo de un proceso de rehabilitación de codependencia tiene que ver con el recuperar tu vida y recuperar esta capacidad de atención hacia ti, de cubrir tus necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierdo este contacto conmigo por estar atento al otro. Pero les decía que también la codependencia la podemos clasificar como si fuera un trastorno. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta que la definición de trastorno es la alteración del funcionamiento de un organismo o de una parte de él en equilibrio psíquico-mental de la persona, esto realmente cubre cuando hablamos de codependencia esta definición. ¿Por qué? Porque sí se genera toda una serie de trastornos de personalidad de dependencia, ¿no? Estoy siempre en búsqueda de cómo está el otro, dependo, repito, mi estado emocional, las decisiones que tomo. Hay muchas familias que te dicen, por ejemplo, madres que te dicen, es que yo dejé de trabajar cuando mi hijo empezó a consumir y sí me hace falta y sí lo extraño y sí me gustaría volver a trabajar, pero es que hasta que él no deje de consumir, yo no voy a volver a trabajar, ¿no? O parejas que dicen, bueno, es que yo dejé familia, me alejé de los estudios, me alejé de amistades para estar centrado al cuidado del otro, a la atención del otro, ¿sí? Y entonces voy generando esta dependencia hacia las otras personas.
También hablábamos de que puede ser una compulsión, ¿no? ¿Cuál es la gran dificultad del codependiente? Esta capacidad de ser una persona madura, responsable e independiente, ¿no? Lo que les mencionaba antes de hacerse cargo. Normalmente el codependiente busca en lo externo su felicidad o su bienestar. Le cuesta muchísimo trabajo generar bienestar con su sola presencia, ¿no? Siempre está buscando que sea a través de los otros la aprobación, la autoestima, el sentirse seguro, toda como estas competencias individuales que hacen a un yo adulto, siempre las estoy buscando afuera y no desde mi yo interno. Decía que también es una adicción, pero es una adicción sin sustancia. De hecho, se dice que el adicto, ¿no? La persona con problemas de drogas, es adicto a una sustancia. El codependiente es adicto al adicto. ¿Sí? Cuando tengo la sensación de estar alejándome o que el otro se aleja de mí, se genera la misma sintomatología de ansiedad, de angustia, de dónde estará, ¿no? Y entonces normalmente escuchas de las familias que te dicen es que abro los ojos por la mañana y el primer pensamiento que tengo es, ya habrá desayunado, ya se habrá despertado bien, a ver, déjame le llamo, ¿no? Para ver si está todo bien, y el último pensamiento antes de dormir es, se habrá drogado hoy, es que lo vi raro, es que no, y entonces si se fijan, es como toda esta compulsión de poder estar con el otro, de poder estar informado de qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Pero además hay una característica muy importante también en el codependiente, que es el control, ¿no? La imagen normalmente social que tenemos los codependientes es como, ay, qué buena persona, ¿no? Qué buena madre o qué buen padre que deja su vida para atender al otro. Sin embargo, cuando empezamos a rascar y a trabajar de manera terapéutica, nos damos cuenta que detrás de toda esta imagen también hay una gran necesidad del codependiente de controlar al otro y hay una gran soberbia también, ¿no? Hay una necesidad de corroborar que el otro depende de mí, que el otro me necesita. Así como lo necesito yo, el otro también me necesita. Y entonces es ahí donde se generan estos efectos, por eso digo que es como una adicción, porque también tengo ganancias al ser codependiente, ¿no? En psicología siempre decimos que las personas no tenemos las conductas que tenemos porque sí, ¿no? Siempre hay un para qué. Y creo que uno de los puntos importantes cuando trabajamos con familiares de personas que tienen problemas de adicciones es acompañarlos y ayudarlos a que entiendan de qué les sirve esta conducta, ¿no? O para qué les sirve esta conducta. ¿Cuántas parejas no hay? ¿Cuántos matrimonios no hay que prácticamente de manera inconsciente van saboteando la rehabilitación del usuario consumidor de sustancias porque se dan cuenta que si el hijo o la hija se rehabilita, pues entonces, ¿qué crees? Ya no tengo vida. Y el no tener vida a lo mejor me obliga a voltear a ver a este hombre con el que estoy casada desde hace 40 años y que no quiero hacerme cargo de este matrimonio, o no me quiero hacer cargo de mi vida, o no quiero contactar con el aburrimiento o con la apatía que tengo hacia mi vida. Y entonces la ganancia que tengo es que mi atención, mi foco de atención, mi reflejo está en el otro y no lo tengo que voltear hacia mí, ¿no? Entonces, muchas veces, por eso a muchos de los profesionales de la salud a veces nos pasa, ¿no? Que nos preguntamos, bueno, ¿por qué es la propia familia la que a veces pareciera que le pone el pie, ¿no? Al quien está haciendo el proceso de rehabilitación? Muchas veces tiene que ver con esto, con estas ganancias que ni siquiera el propio codependiente se da cuenta, ¿sí?
ya decía yo que es una compulsión porque es recurrente, es una conducta y es toda una condición que si yo no soy consciente de dónde viene, qué ganancias tengo y a qué voy a tener que renunciar para poder trascender esta situación, muy difícilmente voy a dejar de repetirla, ¿no? Y cuando yo hablo de ¿a qué voy a tener que renunciar? Muchas veces parte del proceso de rehabilitación de la codependencia tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que el paciente identifique que elegir muchas veces es renunciar. Y a veces voy a tener que renunciar, por ejemplo, a este papel de buena madre, ¿no? Sobre todo en culturas como las nuestras, que son las culturas latinoamericanas, en donde la madre buena es la madre que pase lo que pase, le haga lo que haga, el hijo siempre va a estar ahí y yo siempre voy a estar para mi hijo. Y estas frases de, bueno, porque lo quiero, es que lo hago y lo sigo protegiendo y lo sigo sobreprotegiendo, ¿no? Y entonces creo que nuestra idea de trabajar con personas que tienen problemáticas de codependencia justamente surgió de esto, ¿no? Surgió de que veíamos que muchos de los usuarios, muchos adolescentes que estaban en la clínica de rehabilitación tenían un proceso y un avance importante y cuando salían de la clínica y volvían a su entorno familiar, existían otra vez las mismas conductas y venía la recaída, ¿no? Y esto tenía mucho que ver porque el sistema no cambiaba. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos en el trabajo en el que realizamos el día de hoy es que le damos la misma importancia al tratamiento del usuario que está por consumo de drogas, es la misma importancia que tiene el que la familia se atienda para generar cambios en su sistema familiar. Porque sabemos y tenemos la certeza que si no pasan estas dos situaciones, muy difícilmente vamos a poder garantizar un tratamiento de rehabilitación a largo plazo. ¿Vale? Entonces es bien importante el que vayamos trabajando bajo estas líneas con las familias de los usuarios que tienen problemáticas de consumo de drogas. ¿Vale? Creo que estoy sobre el tiempo ya, según lo que me han marcado. Pero, bueno, básicamente la idea es esta, ¿no? La idea es que como profesionales de la salud mental tomémosle la importancia al tratamiento de codependencia para trabajar justamente de una manera mucho más integral en el proceso de rehabilitación del usuario. Excelente, Xochitl, excelente, muchísimas gracias. Es un tema complejo porque muchas personas siendo codependientes no entienden el tema hasta que realmente no van donde un profesional y lo pueden dilucidar. Nos los ha mostrado de una forma entendible que pienso que cualquier persona puede entender el día de hoy qué es la codependencia. Me quedo con que a pesar de que tu hijo consuma, yo puedo estar bien. Que recuperar el contacto conmigo es importante. Gracias, Xochitl. Gracias a ustedes. Gracias. Pues nos toca el doctor Fabián Gustavo Chioso, Fabián, lo dije bien, ¿verdad? Chioso, así, bien italiano. Bien, es licenciado en Sociología, realizó un doctorado en Salud Mental Comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente es presidente de la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas FLAC, representante por Argentina en la Red Iberoamericana de Organizaciones que Trabajan en Drogodependencia, RIOT, coordinador del área de prevención de las adicciones en niños, niñas de la Asociación Civil Manos de la Cava de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y es miembro del grupo asesor de la Oficina de Reducción de la Demanda de Drogas, ¿verdad? CICAT-OEA. El doctor Fabián tiene a su cargo el tema niñez, adolescencia y drogas en Latinoamérica, estrategias de abordajes y buenas prácticas. Fabián, es un placer que estés con nosotros. Adelante.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Miguelina, bueno, por todo este tiempo de contacto y de trabajo. Gracias a la Fundación Fénix por abrir este espacio. Y bueno, excelente, Xochitl, en tu ponencia. Vamos a ver si podemos lograr compatibilizar. Yo voy a plantear una mirada más desde la mirada sociológica sobre el problema de las drogas y de la niñez que consume drogas. A ver, voy a compartir. Ahí estamos. Bueno, yo tengo una doble experiencia, digamos. Yo todos los días trabajo. Yo dirigí durante 30 y pico de años una comunidad terapéutica de rehabilitación. Ahora trabajo hace 8 años en un centro comunitario, en un barrio muy pobre, lo que se llama que una villa de emergencia, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un espacio altamente complejo, donde la problemática de las drogas es una más entre un montón de otras problemáticas. Y después por mis responsabilidades en las federaciones y en la red iberoamericana, también tengo la tarea de participar de espacios donde discutimos sobre políticas de drogas. Así que voy a ir de una experiencia a otra por ahí para compartir con ustedes algunas ideas que vengo reflexionando. Me pareció importante hacer una presentación sobre el tema niñez y adolescencia, que creo que es uno de los nudos centrales del problema de las drogas en nuestra América Latina. Digo, América Latina, América Central, el Caribe, digamos. En estos espacios, digamos, el tema de la niñez es un tema tremendo, que está en camino a expandirse. Y encima de esto, digamos, el tema de la niñez vinculado con el consumo de drogas, y encima de esto, la cuestión que plantea la pandemia, ¿no? La ruptura de muchas cuestiones que tienen que ver con políticas, con espacios de contención, el deterioro de las condiciones sociales que va a traer para nuestra América la pandemia, creo que va a hacer que la problemática de la niñez en situación de riesgo y vinculado con el consumo de sustancias se torne todavía más complejo. Entonces, la idea es plantear en principio un marco para una reflexión que nos permita empezar como a entender la problemática. Hablo de la destitución de la infancia. Hay un libro muy interesante que tiene muchos años, que me parece que da en el punto en varias cuestiones, que se llama Ensayo sobre la destitución de la niñez. Básicamente plantea que en la modernidad, y yo diría particularmente en los últimos 20 años, las organizaciones, los ámbitos de la sociedad encargados de contener y producir la inclusión y la pertenencia social de la niñez se han ido deteriorando de manera brutal. Entonces tenemos, por ejemplo, la escuela es el ámbito que debe contener y debe generar las condiciones para el desarrollo apropiado, no solamente de la cuestión intelectual de los niños, del aprendizaje, de los contenidos formales, sino que en la escuela uno aprende una serie de habilidades sociales que después van a ser fundamentales en la etapa adulta. Bueno, las escuelas en general van perdiendo su capacidad de contención porque están atravesadas, y particularmente en los sectores más vulnerables, porque están atravesadas por contradicciones tremendas desde lo social y desde lo socioeconómico, y su función educativa queda absolutamente condicionada muchas veces por los entornos desfavorables y por la incapacidad de dar respuesta a situaciones complejas que las exceden, ¿no? Entonces, la escuela, que es uno de los factores de protección y de inclusión social más importante para niños y niñas en nuestra América Latina, es una institución que está en serios problemas, en severas dificultades.
Los estados, después todos los estados nacionales, después lo vamos a ir trabajando también, comenzando, en gran medida o han perdido su capacidad o se han resignado a no tenerla de desarrollar políticas de protección de la niñez en general y de la niñez en riesgo. Porque acá hay una franja de la sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza y de marginalidad, que están francamente desprotegidos, y que básicamente el factor de riesgo número uno es que han perdido su capacidad de ser reconocidos como ciudadanos, de acceder a los derechos básicos, ¿no? Me parece importante hacer este planteo antes de entrar directamente con el tema de drogas, porque son las dimensiones y las variables que concurren y que construyen y que hacen del problema de las drogas un problema extremadamente complejo. El fenómeno de la pobreza estructural y exclusión social, digamos, de ninguna manera tenemos que asociar el consumo de drogas con la pobreza, pues sería un sesgo y un reduccionismo que a esta altura es inaceptable, pero es cierto que la pobreza estructural y la exclusión social son factores de vulnerabilidad enorme para los niños y adolescentes que están viviendo en esas condiciones, ¿no? Uno ve que América Latina es heterogénea en muchas cosas, de lo cultural, de lo social, de lo político, de lo económico. Ahora, cuando uno recorre los países, parece que en todos los países la pobreza es igual de triste, su estética y su dinámica y su forma de presentarse en la sociedad parece que es similar en cada uno de los países, por lo menos que yo he conocido, ¿no? Después hay un dato muy, muy importante, que es que el mercado ha suplantado al Estado en muchos casos en la relación con los niños y adolescentes. Hoy el mercado les habla directamente a los niños, y en ese hablarles, donde la mediación, o sea, el Estado ha borrado las diferencias etarias y ha transformado e igualado a los niños y a los adultos en tanto consumidores. Y a la vez ha establecido un sesgo que aquellos que no son consumidores son descartables, dicen los autores que había citado, Cristina Corea e Ignacio Leukowitz, que la contracara del niño consumidor es el niño en situación de calle, ¿no? El mercado en ese aspecto ha roto todas las mediaciones y tiene la capacidad de condicionar y de dialogar directamente con los chicos y de construir sus necesidades. Y es antes un consumidor que un ciudadano, ¿no? Ahí es donde el Estado, los estados, como institución que debería organizar la dinámica de la sociedad, pierde su capacidad de poner límites, de estructurar las dinámicas de funcionamiento, de proteger a las niñas, y queda los niños y las niñas y los adolescentes a merced de una dinámica que está organizada en función de sostener niveles de ganancia y no en función de las necesidades de cada una de las poblaciones, ¿no? Después tenemos una situación que está definida por los medios de comunicación, que cuando hablamos de medios de comunicación, hablamos de un sector que tiene una enorme influencia y una enorme capacidad para generar sentido común. Y los medios de comunicación, en los últimos también 10, 15 años, han tenido un modo de tratamiento de los problemas relacionados con el consumo de sustancias que colaboraron en banalizarlos, ¿no? Se ha naturalizado el consumo, o se demonizan algunos consumos y se banalizan otros, pero siempre la forma en que los medios de comunicación tratan el problema de las drogas y los consumos y de la niñez es absolutamente erróneo y es en función del rating y del impacto. No tiene una función informativa y educativa en su modo de tratar. Entonces, en ese punto, ¿no? Y además los medios de comunicación con los niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad son absolutamente crueles. O cuentan solamente la historia desde la miseria y se construye una imagen
miserable de los niños, a los que se debería tener pena, moverse, o construyen una imagen donde los niños y las niñas son los gestores de las situaciones de inseguridad en la sociedad, ¿no? Con lo cual, digamos, esta distorsión también pone en riesgo a la niñez y la adolescencia. Y después aparece, porque estamos muchas veces acostumbrados a pensar en niños y adolescentes de los sectores más marginales, en el problema de los consumos básicamente de sustancias ilegales y de alcohol. Después vamos a ver los números un poquito así, muy en profundidad. Pero también hay toda una estructura de medicalización de la infancia que tiende a normalizar el funcionamiento de los niños y de las niñas para adaptarlos a las instituciones que hoy están funcionando, sea la escuela, sea la familia, o sea, normalizar una conducta, con lo cual la medicalización de la infancia supone que la dificultad la tiene el niño y no el contexto familiar o educativo en el que habita. Entonces no se problematizan estos espacios, como bien lo hacía hoy recién Xochitl, y la problemática queda puesta en una característica de los niños y las niñas. La medicalización de la infancia tiene que ver con, de alguna forma, el control químico también de las emociones y de la patologización de algunas conductas de los niños, que no tiene que ver con las drogas ilegales, pero tiene que ver con el control de la conducta a través de determinados químicos que están recetados por el sistema formal de salud, digamos. Esta es una problemática, hay un estudio muy interesante que a mí me impactó mucho sobre la medicalización de la infancia en Argentina, que después lo pongo a la disposición de ustedes también para no abundar ahora. Entonces, en toda esta dinámica, conformada por estos factores que vengo describiendo, están impactadas las familias. Las familias también se encuentran en fuertes situaciones de crisis, en algunos casos desde lo socioeconómico, la imposibilidad de sostener una vida con acceso a medianas cuestiones vinculadas con las necesidades básicas, educación, salud, alimento y demás. Las familias también están, en otro caso, atravesadas por el impacto de los medios de comunicación, el impacto de la globalización, de los discursos mediáticos y de los discursos acerca de los consumos, de las drogas y demás, que penetran profundamente en sus hijos, frente a los cuales la familia, en muchos casos por una cuestión generacional, que tiene que ver con las dificultades del manejo de la tecnología y los discursos que circulan por internet y demás, las familias muchas veces quedan absolutamente incapacitadas de intervenir en cuestiones que tienen que ver con el cuidado de sus hijos y demás. Entonces, en estas crisis de las instituciones que deberían sostener, incluir, proteger y construir subjetividades fuertes en los niños, niñas y adolescentes, tenemos la emergencia de fenómenos que son extraordinariamente patológicos, por llamarlo de alguna manera, como la prostitución infantil y la trata, el fenómeno de los niños y niñas combatientes y niños sicarios, el fenómeno de niñas y niñas que son víctimas del trabajo esclavo y que con su trabajo colaboran, en muchos casos, con famosísimas marcas de tops, de modas, que nos hacen cargo de este tipo de situaciones, y niños y niñas consumidores de drogas, que es un fenómeno relativamente nuevo. Nosotros, cuando iniciamos el trabajo en rehabilitación hace 30, 35 años, nos formamos y nos capacitamos para trabajar con adultos consumidores de sustancias, en general adultos, varones policonsumidores de sectores medios o medios altos. Nunca imaginamos, no existía como posibilidad
el hecho de que un niño de 10, 11, 12 años consuma sustancias, y menos que las consuma de forma compulsiva, y menos que participe del mundo y del submundo de las drogas. Bueno, hoy esto es una realidad, con lo cual ese fenómeno nos interpela de una manera tremenda, y yo siento que las respuestas que se han generado para esa problemática todavía no terminan de dar cuenta de la complejidad real del problema. Entonces tenemos esto, tenemos me parece importante poder centrar o definir claramente de qué hablamos cuando hablamos de infancia, porque la infancia hoy ha dejado de ser el niño bueno, educado y obediente, que protegido por su familia, por la escuela y por la justicia y por el Estado, se prepara para ser un adulto próspero en una sociedad que lo contiene. Ese niño no existe más. Esta niñez compleja, contradictoria, extremadamente vulnerable y vulnerada en sus derechos, es la niñez con la que tenemos que trabajar y que tenemos que poder conceptualizar. Y esas familias, también complejas y fuertemente atravesadas por un montón de contradicciones sociales, son las familias con las que tenemos que trabajar. Por eso es necesario un buen diagnóstico y es necesario entender que el desafío de pensar y de intervenir en la problemática de niños y niñas que consumen drogas es un tema extremadamente delicado. Porque además, digo, consumir drogas es un emergente de toda esta problemática que acabo de describir, donde lo social, lo cultural, lo económico, el poder, la presencia o ausencia del Estado, la violencia, son elementos que están en permanente tensión. Cuando uno ve un niño que está consumiendo en condiciones vulnerables, bueno, atrás de eso está toda esta complejidad que acabo de, o por lo menos que intenté más o menos describir. Para no estar mucho en el tema números, una de las, digamos, ¿qué consumen los niños? Bueno, el consumo de alcohol es una de las problemáticas más importantes en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. Ustedes ven, yo este material después se los dejo. El porcentaje de consumo nocivo sobre el total de estudiantes que consumieron alcohol en el último año, en el último mes, entre el 40 y el 70% de los niños y niñas han consumido de forma problemática, quiere decir, en forma de situación de riesgo, quiere decir que han consumido 5 o más bebidas de una sola vez, ¿no? Con lo cual, las prácticas de consumo de alcohol, fíjense en lo que es la región Caribe, no hay números de República Dominicana, pero los números, y fíjense en las rayitas azules, que hablan del consumo nocivo de alcohol en niños de 8º grado. Y tengamos en cuenta una cosa, en estas estadísticas no entran y no están considerados los niños y niñas que no están escolarizados, o sea, que viven en condiciones de tal deterioro que no participan del ámbito escolar y demás. Con lo cual, en esos sectores, los niveles de consumo de sustancias son mucho más altos que aquí. Acá tenemos un consumo temprano muy, muy fuerte y muy significativo. Acá tenemos la prevalencia, yo tomé algunas sustancias así para mostrar algunas cuestiones. Prevalencia del último año de consumo de cocaína entre los estudiantes de enseñanza secundaria de 8º, 10º, son entre chicos de 12 y 15 años, ¿no? República Dominicana tiene un nivel de consumo relativamente bajo, menos del 1% de los niños de la escuela secundaria están consumiendo cocaína. Pero fíjense en que hay países, especialmente en Caribe, pero América del Sur también, particularmente Chile, Uruguay y Argentina, tienen números de consumo de cocaínas en niños de 12, 13 y 14 años que son muy, muy importantes. Y esto es necesario tenerlo en cuenta porque si el consumo de drogas en niños de 14, 12 y 13 años es alto, quiere decir que hay una problemática que se viene gestando desde mucho antes. Y que ese antes, esas edades más bajas, es el sector
donde las políticas públicas preventivas deberían trabajar con mucha fuerza, ¿no? Referencia del último año de consumo de crack entre estudiantes de escuela secundaria. Fíjense, República Dominicana tiene un 0,5%, pero fíjense el nivel de consumo de crack en la mayoría de los países del Caribe, ¿no? Que llegan casi al 2% de la población de alumnos de escuela media, de secundaria. Y el consumo de marihuana es otro de los consumos que preocupan, porque es de los consumos que la mayoría de los países de América Latina y del Caribe ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? Y además hay todo un discurso que tiende a banalizar fuertemente los riesgos de consumir marihuana. Todos estos datos están sacados del consumo de sustancias en las Américas, que es una investigación que saca anualmente la CICAROEA, y hay datos muy interesantes sobre los niveles de percepción de riesgo y los niveles de percepción de fácil acceso a la sustancia. Y el que quiere profundizar en esto tiene ahí un material muy interesante para entender cómo es la dinámica del consumo de drogas, ¿no? La otra cuestión a entender es para qué consumen los chicos. En general se habla, bueno, estamos en una sociedad de consumo, entonces consumir, el consumismo, los consumos, o el no consumo, la frustración hace que... Bueno, en realidad esa es una hipótesis absolutamente errónea, ¿no? En todo caso, tenemos que pensar cómo una sociedad de consumo genera condiciones de extrema desigualdad en la población, y cómo esas condiciones de extrema desigualdad generan situaciones de vulnerabilidad frente a prácticas de riesgo, como por ejemplo el consumo de sustancias o la comisión de delitos, ¿no? Esta es una de las cuestiones. También esa cultura del consumo, sin ir a las situaciones de desigualdad, genera profundas fracturas en los sectores, en los jóvenes de sectores medios y medios altos. Cuando uno ve cómo es la dinámica de los centros de tratamiento que atienden a esta población, también entiende que el tener recursos no es una cuestión que permita resolver el problema del consumo de sustancias. Las fracturas desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la familia también se ven en esos niveles sociales, y también son producto de una determinada sociedad que promueve determinados valores, como es el individualismo, como es el sálvese quien pueda, como es la ganancia a cualquier costa, por sobre toda posibilidad de contacto personal y emocional, digamos. No quiero irme por ese lado porque es toda una temática, pero digo, es necesario entender esta dinámica. Y además, el consumo de sustancias no necesariamente siempre tiene que ver con cuestiones patológicas, digamos. A veces tiene que ver con cuestiones de socialización. Digamos, un chico de los que viven en el barrio donde yo trabajo, se levanta todos los días y en lugar de ver a su papá que va a trabajar, prepararse para ir a la escuela, volver y se hace su tarea y se a dormir y demás, se levanta todas las mañanas y ve gente que consume drogas, que vende drogas, que comete delitos, y esos son los recursos que están disponibles y a la vista en su proceso de socialización, en su medio, en su barrio. Lo que aprenden el día a día del devenir de su vida es acerca de ese tipo de prácticas. Entonces también hay una cuestión que tiene que ver con los recursos disponibles en el proceso de socialización, esta cuestión del consumo. También el consumo de sustancias tiene que ver con los procesos de construcción de identidad. Tiene esto que decía que ver con las fracturas sociales y con las fracturas emocionales. Las neurociencias han desarrollado extraordinarios modelos para capturar el problema de las drogas, pero muchas veces las neurociencias hablan de un cerebro al margen de lo social. Y en realidad tenemos que pensar que las neurociencias dan cuenta del impacto
de las dinámicas sociales en el cuerpo y en el funcionamiento del cerebro. Entonces, los deterioros cognitivos y conductuales que están asociados a la dinámica del cerebro no tienen que ver con una variable básicamente biológica, sino que tienen que ver con el fuerte impacto de las fracturas y los procesos sociales, ¿no? Las drogas también aparecen como recursos culturales, ¿no? Las drogas han dejado de ser ese objeto oscuro que debe utilizarse a escondidas, y hoy los consumos tienen mayores niveles de aceptación directa o indirecta en la sociedad. El cannabis, la marihuana, es uno de los ejemplos de cómo se va instalando una cuestión medicinal por un lado, una cuestión recreativa. Ambos términos desconocen o dejan de lado el impacto negativo del consumo de marihuana, especialmente en niños y adolescentes. Entonces, también esos discursos van banalizando la cuestión. Y esto que decía de las fracturas institucionales, de las instituciones de socialización, yo pongo un ejemplo de mi barrio, por ejemplo. Un chico que va a la escuela sin haber transitado por la escuela, por el jardín de infantes, sin haber adquirido habilidades básicas desde lo social, desde lo simbólico, desde lo cultural, para transitar el proceso educativo, que tiene una familia que tampoco la educación ha significado una herramienta interesante para su desarrollo personal, familiar o comunitario, con lo cual la escuela no tiene sentido. Ese chico entra a la escuela y lo más probable tiene enormes posibilidades de fracasar. Y en ese proceso de fracaso, la escuela tiene bajísimas posibilidades de intervenir para revertir la situación de fracaso. Una vez que ese chico fracasa, su ámbito de socialización básico es la esquina del barrio, que es donde ocurren todas las cuestiones vinculadas con el consumo, con la violencia, con la práctica delictiva, con la práctica de riesgo y demás. Y de la esquina, el dealer se transforma en una referencia real. No está el Estado como una oferta de recursos, como una referencia válida para el crecimiento personal y social. No está la familia porque está también fragmentada y resquebrajada. No está la escuela. Aparece el dealer y el mundo de las drogas como una instancia donde uno puede recurrir para construir una identidad, una presencia, un futuro, digo, entre comillas. Esa dinámica, que yo se la describo acá así muy rápidamente, es una de las dinámicas que tienen, y no tienen que ver con la patología viene después, tiene que ver con la fractura y la fragmentación de las condiciones de vida de las personas y de los chicos, ¿no? No sé, Miguelina, cómo estamos con los tiempos, no quisiera ser... Puedes terminar, Fabián. Sí, tenemos tiempo para que termines. Sí. Entonces, ¿cómo trabajamos? Bueno, el trabajo en las instituciones, hay como dos ámbitos grandes de trabajo. Yo lo planteo acá también para que lo vean. El ámbito comunitario y el ámbito institucional. El ámbito institucional son los tratamientos formales, una comunidad terapéutica, un tratamiento ambulatorio. El primer problema que hay que resolver es la reconstrucción del lazo social. Porque justamente las prácticas de riesgo de estos niños y niñas tienen que ver no con la sustancia directamente, no con las patologías de base y demás, que son necesarias identificar, por supuesto, sino con las fracturas previas, digamos. Si no, tenemos un equipo técnico con capacidad, con alta capacidad de generar vínculo, de generar contención, de saber jugar con los chicos, de saber establecer vínculos fuertes de confianza, vínculos que le den estabilidad a los chicos y a las chicas, en el sentido de que más allá de lo que hagan bien, mal, con más violencia, con menos violencias, ese vínculo se sostiene en el tiempo, los contiene y les permite procesar sus problemas desde una figura que es una figura de autoridad, pero que da confianza, que da calidez, que da contención, que da cuidado. Ese es... Yo más adelante planteaba, no me da el tiempo, cuál es el perfil del trabajador en estos programas. Bueno, tiene que ser una persona que tenga capacidad de jugar, que tenga capacidad de reírse, que tenga capacidad de salirse de su rol profesional o de su título, y establecer vínculos fuertes desde lo emocional y desde lo social, sin quedarse pegado
en las dificultades y las problemáticas que presentan los chicos, pero desde lo emocional o desde la necesidad de salvarlos. La cuestión de salvar a los chicos tiene que ser erradicada de todo tipo de intervención, porque en realidad tenemos que trabajar sobre lo que acá planteo, que es la construcción de las condiciones de ciudadanía. El chico tiene que poder acceder a los derechos que le corresponden, de salud, de educación, de justicia. Tiene que poder ser protagonista de su proceso, y ese proceso tiene que ser de alguna forma independiente de nuestra presencia. O sea, nosotros tenemos que poder facilitarlo, pero no somos el fundamento de ese proceso, porque si no los chicos quedan desamparados cuando nosotros nos corremos y se quedan sin nadie nuevamente. Para intervenir sobre la dimensión del consumo, es necesario realizar diagnósticos adecuados, identificar las comorbilidades psiquiátricas, trabajar con herramientas cognitivos conductuales y trabajar con psicoterapia, y trabajar con estrategias educativas. Ese es un combo muy fuerte. Todo esto sobre esta cuestión de la reconstrucción del lazo social. Sobre los contextos tenemos que tener la capacidad de trabajar básicamente sobre las familias. En esta línea que marcó Xochitl me parece que es interesantísima, y tenemos que tener capacidad de intervenir sobre las dinámicas barriales. En muchos casos es dificultoso, pero es fundamental. Tenemos que trabajar sobre el ciclo de vida y tener en cuenta que el tipo de intervención terapéutica educativa que necesita un niño de 10, 12 o 11 años no tiene las mismas características que la intervención terapéutica que puede tener un adulto, que tiene la capacidad incluso de solicitar y pedir y demandar, ¿no? Y que además los chicos tienen como ejercicio terapéutico básico recuperar la capacidad de jugar, de reírse, de establecer vínculos de amistad, de cariño, de juego, tienen que poder pelearse, todo el día pelearse, y reconciliarse con eso. Todos esos procesos que tienen que ver, eso es lo terapéutico, tiene que ver con recuperar esta dimensión de lo social y lo cotidiano. Y trabajar muy fuerte sobre la cuestión de la violencia. Lamentablemente muchos dispositivos que veo por América Latina tienen un componente fuerte de violencia institucional en su intervención con los niños. Y en realidad el enfoque de derechos es el único enfoque que permite salir de la violencia, es decir, de la imposición de determinadas condiciones de tratamiento o de alojamiento, y es la que nos permite entender que los chicos son ciudadanos con derechos, y que la inclusión social y el acceso a esos derechos es lo que tiene que ver con su salud. En este punto, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es la referencia básica que todos los trabajadores de este área tienen que tener. Muchísimas gracias, y bueno, queda a disposición para la preguntas. Bárbaro, como dicen ustedes allá en Argentina, excelente, Fabián. Y ya veo los comentarios por ahí, sobre todo vi el del doctor Carlos de Los Ángeles, que es psiquiatra, uno de nuestros grandes psiquiatras en el país, que está diciendo que le ha encantado las ponencias. Gracias, de verdad. Reconstrucción del lazo social, decías, Fabián, un diagnóstico adecuado y a tiempo, identificar comorbilidades, las herramientas cognitivas conductuales, o sea, realmente todo tan explícito, desde iniciando por las estadísticas que manejamos, que manejan ustedes, y luego pues darnos un paseo por todo lo que tiene que ver con cómo ustedes trabajan la enfermedad. Gracias. Realmente ahora pasamos a la licenciada Alba Rodríguez. Es licenciada, hizo licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración, especialidad en Relaciones Internacionales. Tiene un máster en Cooperación Internacional, Descentralizada, Paz y Desarrollo, Análisis y Gestión de la Agenda Global en el marco del Sistema de las Naciones Unidas. En el 2012 realizó una especialización en Dirección de Proyectos en la Universidad del País Vasco. Ha realizado estudios en estrategias de prevención de violencia, así como en seguridad ciudadana y prevención de la violencia. Alba es desde el año 2015 directora ejecutiva de Save the Children Dominicana,
La licenciada Alba estará abordando la realidad de los niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana y la violación a sus derechos. Licenciada, bienvenida y muchas gracias. Un honor. Muy buenas. Ahora. Muy buenas tardes o muy buenas noches a todos y todas. Gracias por habernos dado este espacio en este conversatorio y por la oportunidad de aprender de los dos ponentes anteriores, ¿no? Nuestra organización es una organización mundial, estamos presentes en 120 países. Aprovecho el hilo de la Convención de los Derechos de la Niñez para decir que nuestra fundadora, Eglantine Jebb, fue quien redactó los principios que luego dieron lugar a la Convención de los Derechos de la Niñez. Y obviamente todo nuestro accionar se centra precisamente en la promoción de la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Mi aporte a este conversatorio va a ser más un aporte en el que voy a hacer algunas preguntas para ver cómo nosotros podemos incorporar algunos de los elementos que se han conversado en el día de hoy. La niñez y la adolescencia en República Dominicana viven una serie de vulneraciones de derechos estructurales por una limitada acción gubernamental en materia de políticas públicas y del Estado como garante principal de los derechos de niños y niñas. En República Dominicana, en el censo del 2010, se estimaba que el 36% de la población eran niños, niñas y adolescentes. Más o menos eso podría representar unos 3,5 millones aproximadamente en el 2010, obviamente. Y de ese 36% de la población infantil y adolescente, un 40% antes de la crisis del COVID-19 vivía en situación de pobreza y pobreza extrema. Creo que todos estamos de acuerdo que las condiciones de pobreza no es solamente una condición de ausencia de elementos materiales o de ausencia de ingresos, sino que es la ausencia de una gran cantidad de herramientas y habilidades para la vida, ¿no? Y de herramientas emocionales y de herramientas para enfrentar los obstáculos del presente y del futuro. Y eso en niñas y niñas que crecen en esos contextos es casi una herencia generacional, ¿no? República Dominicana tiene además algunos elementos que, además de en esos contextos de pobreza, fracturan aún más las posibilidades de niños y niñas de tener una vida de oportunidades, de romper los círculos de pobreza y de tener un crecimiento y un desarrollo digno y sobre todo de ser sujetos de derechos. República Dominicana es el país donde la tasa de lectoescritura, la capacidad de lectoescritura es la más baja de América Latina y el Caribe en niños y niñas en educación básica. El Ministerio de Educación señaló en el 2019 que solo el 12% de los niños y niñas en tercer grado de educación básica tiene habilidades lectoras aceptables. Esto que puede parecer simple es una de las grandes brechas para el desarrollo de niños y niñas, porque obviamente cuando tú no estás aprendiendo a leer, no estás comprendiendo tampoco lo que está ocurriendo en el aula, ¿no? Y eso genera frustración, impotencia y en la edad, sobre todo en la secundaria, deserción. El 60% de los adolescentes y jóvenes que desertaron de la escuela han referido haberlo hecho por no tener habilidades lectoras y por tanto no haber podido continuar con el aprendizaje. En materia de salud, la tasa de mortalidad infantil está entre las más altas de América Latina, pero sobre todo hay una tasa de embarazo adolescente que alcanza el 23% de las adolescentes del país. Todo esto siempre en los contextos de pobreza, ¿no? Porque todas estas vulneraciones de derechos, estos abusos, se dan siempre en esos quintiles. Entonces, en ese embarazo adolescente es el tercer país de la región con el embarazo adolescente la tasa más alta. En materia de violencia, hay una serie de situaciones estructurales que Fabián ha un poco enumerado en su presentación. También, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, el trabajo infantil abarca a 360.000 niños y niñas. Esto antes de la crisis del COVID-19. Tenemos la certeza de que debido a esta crisis y a la pérdida, ¿no?, de medios de vida, de ingresos económicos,
muchos más niños se van a ver empujados a realizar actividades laborales para poder apoyar en la economía familiar, ¿no? Y más en un contexto de virtualidad o de educación a distancia a la que muchos niños y niñas no pueden acceder por diversas cuestiones. Falta de electricidad, falta de televisiones, falta de conectividad, etc. La trata en el país, la trata interna, es principalmente para fines de explotación sexual comercial y el 60% de los casos judicializados, no de los que hay en el país, sino de los que llegan a ser judicializados, son de niños, niñas y adolescentes que han sido sexualmente explotados por redes de trata de personas. El matrimonio infantil en República Dominicana tiene la tasa más alta de matrimonio infantil de América Latina y el Caribe. Un 27,5% de las niñas y adolescentes están casadas o unidas. Siempre todo esto en contextos de pobreza y pobreza extrema. Quería hacer esta introducción a la realidad, algunos datos muy concretos de la realidad dominicana sobre la niñez y la adolescencia, porque escuchando a los anteriores ponentes entiendo que en estas condiciones de pobreza estructural, de violencia estructural, de las peores formas de trabajo infantil como son la explotación sexual o el trabajo infantil, el consumo de determinadas sustancias, tanto lícitas como no lícitas, es probable que esté muy extendido en los grupos de niños y niñas. Y bueno, obviamente también, muy probablemente en las familias, ¿no?, de estos niños y niñas. Me ha sorprendido mucho el dato sobre el consumo de cocaína en niños de 12, 13 y 14 años en República Dominicana. Realmente nuestra participación aquí está muy orientada a conocer cómo nosotros, como organización, podemos introducir en nuestros programas algunos elementos que nos permitan sensibilizar, educar, prevenir sobre el consumo de drogas, ¿no? Hasta la fecha nosotros no hemos abordado la temática y viendo a los panelistas me he dado cuenta que el enfoque de nuestra organización, en el caso de República Dominicana, ha sido siempre identificar si las familias eran consumidoras. Con los niños con los que trabajamos sí identificábamos, sobre todo en los barrios, y eso quizás es un estereotipo que hemos tenido, tratábamos de identificar si las familias eran consumidoras de algún tipo de sustancia para poder identificar también qué tipo de otros abusos podría estar sufriendo el niño o la niña, o estar más alerta de si el niño o la niña en hogares donde se consumen sustancias estaba sufriendo algún tipo de violencia X o Y por precisamente estar en un ambiente de consumo, ¿no? Pero en ningún momento, y creo que es algo que tenemos que corregir, hemos nunca pensado en el consumo en los niños y niñas. Quizá por pensar que esto no era posible o, bueno, tener quizá ese ideal de que no era una realidad, ¿no? A pesar de que todas las condiciones, como ha señalado Fabián, están ahí. Todos los niños y niñas con los que trabajamos tienen todos esos factores de riesgo. Nosotros atendimos en el 2019 70.000 niños y niñas y familias en distintos programas. Estamos presentes en 11 provincias del país y obviamente nuestro abordaje siempre empieza por empoderar a niños y niñas sobre sus derechos, ¿no? Hacerles conocedores de que son sujetos de derechos, de que pueden exigir derechos, de que son parte de la ciudadanía activa, que son parte de la construcción democrática. Y a partir de ahí vamos abordando diferentes temas que pueden ir desde el empoderamiento, la autoestima, la prevención de violencia, la prevención de trata, identificación de señales de trata, hasta participación política, ¿no? O sea, abordamos, dependiendo del programa, múltiples temas. Y creo que para nosotros sería bastante posible, no sencillo, pero sí posible, porque sencillo no tenemos el equipo quizá formado, pero introducir dentro de esos procesos formativos que tenemos con niños y niñas, elementos, charlas que pudiesen orientarles a ellos sobre el consumo de droga, la prevención y quizá también a partir de ahí poder identificar nosotros qué tipo de actitudes tienen hacia las drogas, ¿no? Qué manifestaciones hay, porque siempre cuando un niño tú trabajas un determinado tema, siempre hay un momento en el que el niño demuestra, se puede reír, se puede retraer, muestra actitudes que te hacen un poco entender si tiene relación o no con el tema que estamos hablando, ¿no? O cómo lo ve, si lo ve como una tontería, si lo ve como algo que está haciéndolo ya él,
etcétera. Entonces creo que pudiera ser bastante posible, formando nuestros equipos, obviamente, para que den los mensajes correctos y tengan las herramientas correctas para poder identificar estas situaciones y para poder hacer un aporte a la prevención del consumo en la niñez y adolescencia. Entiendo que parte de las niñas y adolescentes con las que hemos trabajado que han sido víctimas de trata de personas han sido probablemente o son consumidoras de sustancias porque son entornos de alta violencia, ¿no? Y bueno, entornos también de ocio, donde imaginamos que todo eso, lo imaginamos ahora, ¿no? No lo habíamos valorado hasta este momento. Y también ahí, obviamente, es necesario que incorporemos. Ahora bien, mi reflexión también es qué podemos hacer nosotros, además de esa parte de educar, sensibilizar, prevenir, identificar, para el momento que uno identifica una situación de consumo en un niño, si nosotros llegamos a desarrollar esas herramientas, dónde podemos derivar ese niño o a quién podemos acudir para que ese niño o esa niña reciba soporte, acompañamiento, tratamiento, dependiendo de la naturaleza del caso, lo que se requiere, ¿no? Creo que he visto que hay varios participantes que pertenecen al Consejo Nacional de Drogas, entonces creo que es una buena oportunidad, o una primera buena oportunidad, para que podamos hacer sinergias desde organizaciones de niñez como la nuestra, con instituciones del Estado y también con fundaciones como Fundación Fénix, para ver cómo desde Save the Children, de una manera muy modesta, porque no tenemos todavía esa capacidad, podemos hacer nuestro aporte a que niños y niñas puedan o no consumir o pasar por un proceso de desintoxicación o de salida del consumo, ¿no? Entonces, es todo lo que yo quería compartirles, sobre todo dar esa pequeña mirada, ¿no? Muy pequeña, a la situación de la niñez en República Dominicana. Recordar, eso sí, que estas situaciones de las que se les he hablado y estos datos pertenecen a antes de la crisis sanitaria y la crisis económica. Estamos totalmente conscientes como organización que estas realidades van a aumentar mucho, sobre todo aquellas que tienen que ver con explotación sexual comercial y trabajo infantil, trata de niños y niñas, porque la realidad económica familiar va a ser un detonante para la búsqueda de ingresos de parte de estos niños y niñas. Así que sabemos que enfrentaremos situaciones mucho más complejas, con un estrés también en las familias mucho más alto, no solamente en las familias, sino en las comunidades también, porque la pérdida de medios de vida está suponiendo que no hay acceso a alimentación en muchas familias, o no un acceso continuo, no las 3 comidas diarias, ni los nutrientes o los alimentos necesarios, y eso genera mucho estrés y mucha violencia también, es desencadenante de muchísima violencia. Pero con todo y esta complejidad, creo que es un buen momento para que también nosotros nos sumemos a esta lucha, ¿no? Y podamos aportar nuestro granito de arena, y para esto les solicitamos también que nos puedan acompañar y orientar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Gracias por esas valiosas informaciones y esos datos tan precisos que nos da sobre la niñez en nuestra República Dominicana. Ahora llegamos al momento donde tenemos algunas preguntas de nuestro público presente. Agradezco, Alba, que mencionaras que está el Consejo Nacional de Drogas, porque así es, y se han mantenido muy activos escribiéndonos de que están muy complacidos con la ponencia de nuestros panelistas. Bueno, pues la primera pregunta dice: ¿qué debe hacer una persona al darse cuenta que es codependiente? Bueno, supongo que estaba para mí, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues, ¿qué debe hacer una persona cuando se da cuenta que es codependiente? Creo que el paso 1, ¿no? Al final, las similitudes son tantas al tema de las adicciones, ¿no? Cuando una persona tiene una adicción, y creo que es lo que siempre decimos, ¿no? En este ámbito, los que nos dedicamos al tratamiento. Ya el generar conciencia ya es un gran paso, conciencia del problema. Porque una vez que tomas conciencia, creo que hay oportunidad siempre de ir creciendo y mejorando en este sentido.
los procesos hoy en día, tanto de tratamiento como de prevención de adicciones, creo que tenemos la gran ventaja es que ya no estamos con los ojos vendados. O sea, ya tenemos evidencia desde hace ya muchos años, ¿no? Ya hay evidencia científica de qué es efectivo y qué no es efectivo en temas de prevención y de tratamiento de adicciones. Y creo que en el tema de codependencia, el proceso de rehabilitación es eso, es un proceso. Entonces yo le diría, como para ser más clara y concreta a la persona que lo pregunta, hay que iniciar un proceso terapéutico, ¿no? El simple hecho de decir, ya me di cuenta que soy codependiente y entonces ya voy a dejar de estar obsesionada con la rehabilitación de mi familiar, no es suficiente. Hay que echarse un clavado al por qué y tengo estas conductas. Siempre detrás de estas conductas hay un legado de historia de abuso, de violencia. Normalmente quien se somete en la adultez a situaciones de violencia o de relacionarse con una persona con una problemática de adicciones no es casualidad, ¿no? No es porque sí, es que normalmente yo ya traje un legado de una familia abusadora o de situaciones de abuso previos que entonces me hicieron como este perfect match, ¿no? Como con una persona en mi adultez. Por lo tanto, la respuesta sería esa, sí se puede, ¿no? Así como en las adicciones sí se puede llegar a la rehabilitación, en la codependencia también se puede llegar a tener, a uno volverse a hacer cargo de su vida y a ser autónomo y a darle otro rumbo. Pero el paso uno creo que es ese, ¿no? El tomar conciencia y luego iniciar un proceso de rehabilitación. Excelente, gracias. Son muchas preguntas, pero bueno, vamos a elegir 3. La otra pregunta es, ¿cómo manejar el tema de las adicciones en los niños? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué debo de hacer como terapeuta? Bueno, Xochitl, después también puedes... Mirá, es un tema, el tema de las adicciones o de los consumos problemáticos. Muchas veces los chicos no son adictos, pero consumen de una manera que los pone en riesgo. Un poco tomando lo que decía, lo que planteaba Alba, que me parece muy interesante de cómo articulamos. Generalmente los niños y niñas que consumen drogas desde muy chicos son los niños que se encuentran en situación de calle, o sea, que han roto sus lazos con la pertenencia familiar, y que el consumo de sustancias tiene que ver con la ranchada, con el armado de las redes de amistad y de supervivencia en la calle, y con el vínculo con gente complicada. Bueno, eso es parte de todo el entorno. Los chicos que todavía tienen un contexto familiar, si bien a lo mejor no empiezan a consumir a los 8, 9, 10 años, en esa edad ya se van generando todas las actitudes y las condiciones para que en la entrada en la adolescencia, en los 12, 13 años, ya estén circulando por sectores con problemas de delincuencia y con gente más grande que consume, y ya esté ahí en las puertas de iniciar el consumo, y en muchos casos el consumo y la comisión de delitos, ¿no? Y en muchos casos eso también se da en el momento en que abandonan la escuela. Por eso es interesante, le contesto un poquito primero a Alba, la posibilidad de hacer un relevamiento sobre los chicos con los que ustedes trabajan, de cómo se da la cuestión del consumo, porque es una población que nadie conoce. Nosotros hablamos muchas veces con organismos internacionales sobre el tema del COVID, por ejemplo, hicimos varias cosas ahora, y la gran pregunta es, ¿qué pasa en los niños y niñas en relación al consumo de drogas en el contexto del COVID? Nadie sabe qué pasó, si cambiaron las pautas de consumo, si consumen más, consumen menos, consumen lo mismo. O sea, es una franja que no la conoce ni el Estado, ni la organización de la sociedad civil, ni nadie. Ese es un tema, porque con un diagnóstico vos podés empezar a plantearte por qué lados y qué perfil de capacitación tenés que proponer a tus profesionales. ¿Cómo intervenir con un niño? Bueno, generalmente una de las intervenciones es sobre la familia, básicamente, y sobre
si es posible, si existe familia o lo que sea que funcione como algo parecido a una familia, porque la idea es reconstruir un contexto con el cual ir dialogando y generando algunas condiciones de cuidado en el caso de ese chico. Ser capaz de armar un vínculo personal, profesional. Yo mezclo estas cosas, pero yo, bueno, como yo trabajo mucho en lo comunitario, el escritorio y el consultorio no me funcionan, es más la calle. Y pongo como ejemplo esto: tenemos un chico con severos problemas de conducta que por la pandemia dejó de ir a la salita del hospital que lo atendía la psicóloga. Entonces me llama la psicóloga del hospital público y me dice: quisiera ver cómo hacer para recuperar la posibilidad de trabajar con Baldomero, se llama, porque siento que hemos perdido lo que se trabajó en todo este tiempo. Digo, bueno, mira, una opción es que vos vengas a la institución donde estamos trabajando y vamos juntos a la casa de Baldomero para recomponer ahí, que te vea, que te conozca. Y se me generó un conflicto, porque inmediatamente la profesional me dijo, bueno, el vínculo terapéutico está constituido y él debería ir al hospital. Y yo le digo, sí, tenés razón, pero también tengo razón yo, en que los vínculos se construyen construyéndolos, no desde la formalidad, del encuadre, porque ahí se quedan afuera un montón de chicos. El encuadre y la distancia y la profesionalidad funciona en un determinado contexto, en otros no funciona, y hay que armar otro tipo de encuadre, ¿no? Entonces, uno tiene que ser muy plástico para trabajar con chicos, tiene que saber jugar, tomar una merienda con los chicos, y a veces como única intervención, che, vamos a tomar la merienda, vamos a comprar un caramelo acá en la esquina y hablamos un poco, digo, desde esos lugares por lo menos entiendo que se construye, y trabajar muy fuerte con la familia, y si existe la escuela, con lo que se pueda trabajar en la escuela, ¿no? Creo que reconstruir el contexto institucional de los chicos es una intervención importante. Bueno, debido a que hay varias preguntas más, tengo acá un listado, voy a quedarme con 2. Me perdonan los demás que no, pero que no voy a poder hacerla por cuestiones de tiempo. Sin embargo, vamos a tratar por nuestras redes sociales de contestarlas. Esta dice, si un niño tiene predisposición genética, o sea, si en su genética está que su papá, esa es la pregunta, o mamá es adicta, es una adicta, ¿cómo podría yo manejarlo? ¿Cómo se manejan estos niños? ¿Tienen probabilidad de ser adictos? ¿La contesto yo? ¿Contestas tú, Fabián? Vale, bueno, igual digo yo, y si no lo complementas tú, o no sé si Alba también lo quiera complementar. Bueno, en adicciones trabajamos mucho con lo que son los factores de riesgo y los factores de protección, ¿no? No hay, en el fenómeno del por qué una persona se inicia en el consumo o desarrolla una problemática de consumo, es multifactorial y tiene que ver no solamente con una cuestión biológica o solamente con cuestiones genéticas o solamente con el entorno familiar, ¿no? Ojalá tuviera que ver solo con 1 o 2 factores, porque pues, atacaríamos esos factores y ya está. El tema es que intervienen un montón de cosas para que se desarrolle o para prevenir una adicción. Si estoy entendiendo bien la pregunta, con el tema de la genética y si se puede heredar, ¿no? Si es heredable la adicción, hasta hoy en día se sabe que puede haber predisposición genética con el tema del alcohol, no sé, no con otras sustancias, pero cuando hablamos de predisposición es eso, es predisposición, es decir, puede que haya todo, si el entorno y otras características individuales y sociales no favorecen el desarrollo de la problemática, entonces no tiene por qué desarrollarse una adicción, ¿no? De hecho, a veces tiene mucho más fuerza, justamente de lo que hablaba Fabián, ¿no? En la pregunta anterior. A veces hay situaciones de chicos o de niños que tienen
muchísimos factores de riesgo y que prácticamente el pronóstico es bastante malo, pero el vínculo que generan con un profesor, con un tío, con un padrino, ¿no? Eso les cambia la vida, porque tuvieron un modelo a seguir diferente a lo que su entorno les mostraba. Entonces, creo que de manera concreta la respuesta sería, si hay una predisposición o si hay antecedentes familiares de alcoholismo, vale, hay que tomarlo en cuenta, pero definitivamente en donde hay que centrar más la fuerza es en generar factores de protección para ese niño o esa niña, ¿no? En su entorno. ¿Querías decir algo, Fabián? ¿O bien? Bueno, formación. Me preguntan aquí que ¿cómo puedo formarme como terapeuta en adicciones? Sí. No, una es en la trinchera, digamos. Esto es como en la bicicleta. Uno aprende andando, ¿no? Uno tiene un marco teórico que viene a lo mejor de la universidad y demás. Me corrigen eso, chicos, o Alba, es mi experiencia. Pero el trabajo en adicciones es un oficio que se aprende en el terreno, digamos, ¿no? Partiendo siempre de la base que lo que uno sabe nunca alcanza, y que siempre es necesario aprender, pero aprender del vínculo con el otro, ¿no? Uno tiene que ser un gran gestor no me gusta mucho la palabra gestor, pero ponele que sirva, de constructor de vínculos. Y esto que decía Xochitl se ve mucho en los niños y en las niñas, chicos con problemas que a lo mejor no son de drogas, son de conducta o problemas emocionales, de pronto establecen un vínculo fuerte con alguien y eso les permite empezar a procesar y le da como la confianza y la contención y empiezan a salir adelante de una manera interesante, ¿no? Entonces, me parece que esto es como el elemento central. Hay que estudiar mucho, pero hay que estar en el terreno y hacer experiencias y bueno, y saber si uno es capaz también, porque es un tema límite todo el tiempo. Excelente. Alba, me piden los números de ustedes y que cómo pueden darse cuenta que un niño o niña está siendo explotado o abusado. Bueno, un niño explotado o abusado, yo creo que lo vemos todos los días. Vemos todos los días niños en los semáforos en situación de mendicidad, vemos niños y niñas limpiando zapatos en la calle, vemos niños y niñas paleteros, vemos niños y niñas en las playas merodeando entre turistas. Hay muchos, creo que lamentablemente hemos normalizado algunas de las situaciones de los paisajes diarios, ¿no? Y no logramos ver que los tenemos ahí en el día a día. Entonces es más fácil de lo que parece. En nuestro caso pueden contactarnos en el 809-567-3351. A cualquier persona que quiera conocer el trabajo que hacemos, estamos en total disposición. Excelente. Vamos de todas maneras a la persona que preguntó, pues a mandárselo de manera que pueda recibirlo. Y lo vamos a publicitar también, si nos permiten. Bueno, pues nos pasamos de la hora, sin embargo, ha sido debido a que nuestro público tenía muchas preguntas y tiene todavía que vamos a tratar de irlas respondiendo en nuestras redes sociales. A nuestros expositores, mil gracias por acompañarnos y por tan amablemente permitirnos traer un poquito de sus conocimientos, mucho de su conocimiento a nuestra República Dominicana. Gracias, Alba, gracias, Fabián, gracias, Xochitl, gracias a doña Giralda por siempre ser cómplice en todo lo que nosotros le proponemos. Y a la directora, nuestra directora, la licenciada Adriana de la Mota, que está por ahí y siempre está pues pendiente a todas estas actividades.
al Consejo Nacional de Droga por decir presente en esta actividad y apoyarnos también con Ani. Muchísimas gracias. ¿Usted quería decir algo, doña Giralda? Darle las gracias nuevamente y que esto sea el comienzo de esta lucha que tenemos que afrontar. Definitivamente, Alba dijo algo que yo dije antes de comenzar la conferencia, que eso lo tenemos en las calles, nuestros niños limpiando los vidrios, vendiendo flores que dicen que dentro de las flores están las drogas, y tienen una señal para cuando alguien quiere consumir la droga, le dan ese ramo de flores. O sea que está visible. Somos nosotros los que no queremos verlo. Está muy expuesto. Yo pienso que pienso que lo que dijo Alba nos queda de reflexión esta noche. Aprovecho finalizar anunciando para el inicio del año 2021 nuestro seminario con la FLAC. Es una alianza estratégica para ayudar en la formación de nuestros profesionales del área de la salud. Así que pronto esperen este seminario y empiecen a preguntarnos, que ya tenemos pues la respuesta de para cuándo se estaría gestando esto. Muchísimas gracias. Ahí está la que quiere ser psicóloga. Sí. Que esté pendiente de ese seminario. Así es. Muchísimas gracias a todos por participar. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.